Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me puse esta camisa porque hoy es viernes, supuestamente tendríamos que estar todos festejando, pero bueno, nos toca estar en cuarentena. Así que vamos a abordar esta clase con un poco de alegría porque hoy es viernes para todas y todos, para mí también, que estoy acá encerrado en mi casa. Así que bueno, espero que esta clase sea más divertida que otras. Bueno, chicas y chicos, nos quedamos en la segunda parte de la clase anterior con el sistema electoral argentino, espero que haya quedado claro. Y ahora, antes de meternos con Chernóbil, quería leerles, mejor dicho, aclararles algunas cuestiones respecto de las generaciones de derechos. ¿Se acuerdan que vimos que hay 4 generaciones de derechos? Bueno, dijimos que la primera son los derechos civiles y políticos, que lo que buscan ante todo es la libertad del ciudadano frente al poder político a través de la limitación del poder que el poder político tiene. Esto que parece un trabalenguas es mucho más simple de lo que parece. Por ejemplo, si dijimos que los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, buscan una mayor libertad del ciudadano frente al poder político, esto es, frente al Estado, que en aquel momento, siglo XVIII y XIX, estaba consolidándose como tal, como ya vimos. ¿Esto qué implicancias tiene? Bueno, la implicancia fundamental, la consecuencia fundamental de la primera generación de derechos es que el poder político se va a ver limitado. Y que en este sentido la Constitución, como elemento constitutivo del Estado moderno, es fundamental. Las constituciones nacen, chicas y chicos, en primera medida no para garantizar estos derechos de primera generación, estos derechos civiles y políticos que nacen hacia el siglo XVIII-XIX. Nacen las constituciones sobre todo para limitar el poder político, para limitar el poder del Estado respecto del ciudadano. ¿Se entiende? Bien. Eso en relación con lo civil. Y en relación con lo político, como ya vimos, lo más importante era garantizar los derechos de participación política, garantizarle al ciudadano que pudiese participar de la toma, resolución y demás de las cuestiones políticas. Y entendemos por político aquello que hace la vida en comunidad. Sobre todo, chicas y chicos, lo que los burgueses del siglo XVIII, XIX querían era ser ellos gobernantes. Por eso los derechos de primera generación son civiles, tener más libertad frente al poder político y que ese poder político estuviese limitado, y políticos, ya no hay más reyes. Ahora yo quiero ser rey, pero como no puedo ser rey porque la constitución del Estado moderno por lo general es contraria a la monarquía, se van a establecer las reglas en virtud de las cuales un ciudadano común y corriente va a poder acceder a los cargos de mando del Estado. Y acá identificamos el Estado con el poder político. ¿Sí? Bien. Dijimos después que los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, económicos y culturales, surgen hacia mediados del siglo XX, aunque en verdad ya los hay en el siglo XIX, y que son derechos que buscan básicamente la igualdad entre las personas, entre los ciudadanos, sobre todo entre las personas, y además buscan mejorar la calidad de vida. Esta es la característica fundamental de los derechos de segunda generación. Buscan mejorar la calidad de vida de todas las personas que forman esa comunidad política que el Estado tiene que reconocer, ¿sí? Así como los derechos de primera generación buscaban la igualdad y delimitar el poder político del Estado, del poder político frente al ciudadano, así los derechos de segunda generación lo que van a buscar, que son los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, van a buscar una mejoría en la calidad de vida de las personas y van a buscar que haya más igualdad. ¿Se entiende? Bien. También dijimos que surgen hacia el siglo XX los derechos de tercera y de cuarta generación. Los derechos de tercera generación son los derechos colectivos, también llamados derechos de incidencia, de importancia colectiva, y los derechos tecnológicos, que son los derechos de cuarta generación. ¿Qué es lo importante de los derechos de tercera y de cuarta generación?
que van a buscar no ya la igualdad ni una mejoría en la calidad de vida, van a buscar de algún modo la protección de las cuestiones comunes y el acceso a la tecnología. O sea, así como los primeros derechos, la primera generación de derechos buscaba libertad y que el poder político fuese limitado, así como los derechos de segunda generación buscaban una mejoría en la calidad de vida, así los derechos de tercera y de cuarta generación van a buscar de algún modo una mayor solidaridad y protección de las cuestiones comunes de la sociedad. Esto sobre todo respecto de los derechos de tercera generación, que son los derechos de incidencia colectiva, entre los cuales, por ejemplo, está el derecho a un medio ambiente sano. Y ya los derechos de cuarta generación, que son los derechos que surgen en el siglo XXI, van a tener más que ver con el acceso a la tecnología como parte del desarrollo humano, ¿sí? Pero quería aclararles un poco este esquema para que ustedes pudiesen entenderlo mejor. Ahora sí, nos metemos directamente en Chernobyl. Bueno, para empezar les quiero comentar que Chernobyl es una serie británica del año 2019, o sea, es muy reciente, tiene apenas un año. Es una serie que a mí me parece realmente extraordinaria en su estética, en su propuesta estética, en su contenido y en su faceta artística también. Y también me parece muy interesante desde lo que compete a nuestra materia. Ustedes saben que formación ética y ciudadana es una materia del nivel medio, de la escuela secundaria, que busca que ustedes se formen o que juntos podamos reflexionar sobre aquellas cuestiones que a ustedes de algún modo los forman como ciudadanos y como sujetos éticos, ¿sí? Porque la ética atraviesa todas las instancias de la actividad humana, ¿sí? O sea, nuestra materia es un espacio de reflexión, en definitiva, sobre la relación entre nosotros y el poder político y nosotros entre nuestros pares, y finalmente el individuo frente a otros individuos. O sea, nuestra materia es una materia que indaga en el poder político y en cómo está constituido, pero además es una materia que busca una reflexión crítica respecto de la dimensión ética de nuestra forma de relacionarnos con el poder político, individuo, poder político, individuo, individuo con otros individuos como parte de la sociedad, y el Estado o el poder político con la sociedad. Ese es más o menos, dicho a grandes rasgos, el esquema, la finalidad de nuestra materia. Reflexionar críticamente sobre cómo nos relacionamos ya con el poder político, ya con los demás y con nosotros mismos como partes constitutivas y fundamentales de una sociedad. Bueno, Chernobyl, como ustedes sabrán, fue un accidente nuclear que ocurrió en 1986 en una ciudad muy cercana a Chernobyl, que es una ciudad bielorrusa, que en aquel momento formaba parte Bielorrusia de la Unión Soviética. En verdad, el accidente nuclear ocurrió en una planta nuclear que se llamaba Vladimir Lenin, como el fundador de la Unión Soviética. Ocurrió en Pripyat, muy cerca de la ciudad de Chernobyl, por eso se la conoce como el accidente de Chernobyl. Pripyat está en Ucrania, Chernobyl está en Bielorrusia, ¿sí? Tanto Ucrania como Bielorrusia formaban parte por entonces de la Unión Soviética. ¿Qué me pareció interesante de esta serie, más allá de lo estético, de lo artístico, para justificar que ustedes, la vieran? Me parece que es muy interesante esta serie desde la perspectiva del ciudadano de a pie, de la persona de a pie y de su relación con el poder político, ¿no? Ustedes ya saben que la Unión Soviética fue un conjunto de repúblicas que se unieron bajo la ideología que comúnmente se conoce como marxismo-leninismo, y que la Unión Soviética fue un experimento de utopía que fracasó y que produjo una pesadilla, que fue la pesadilla soviética. Me parece que esta serie refleja muy pero muy bien la complejidad de las relaciones entre el individuo, sus pares y el poder político, ¿no? Está más que claro en esta serie
que el poder político soviético fue muy indiferente frente al dolor de los individuos, por ejemplo, ¿no? Esto se ve en el episodio de los bomberos que fueron a apagar el incendio en el reactor nuclear que explotó de la central nuclear Vladimir Lenin de Pripyat. O sea, cómo el poder político utilizó cruelmente a las personas para lograr sus fines a expensa de las vidas de esos individuos, lo cual justifica una reflexión ética. Y además, cómo los individuos muchas veces, también hay que decirlo, actuaron en forma totalmente desinteresada en pro del beneficio de los demás. Ustedes ya sabrán que si no hubiera sido por los bomberos que fueron en primera instancia a apagar el fuego a Pripyat, a la planta nuclear Vladimir Lenin de Pripyat, hubiera sido una tragedia mayor que hubiese comprometido el futuro de toda la humanidad. Y además, si no hubiese sido por los liquidadores, por las personas que desactivaron, por así decirlo, el reactor desde adentro, que sabían que iban a morir, tampoco hubiera sido posible solucionar de algún modo ese problema. E insisto, todas nuestras vidas, incluso las nuestras acá en Argentina, hubiesen estado comprometidas. Entonces, Chernobyl es una serie interesante porque demuestra cómo el poder político utiliza en forma muy discutible, muy cruel a los individuos de a pie, pero también es una serie que muestra cómo los individuos se muestran, o mejor dicho, cómo se manifiestan frente al poder político y frente a los demás. Hay personas, insisto, que dieron su vida para que esa tragedia no fuera aún mayor de lo que en verdad fue. Más allá de esto, me interesa también todo el proceso de ocultamiento de la verdad por parte del poder político. Si ustedes vieron la serie, que espero que sí, se habrán dado cuenta de que el poder político soviético ocultó la verdadera dimensión del desastre de Chernobyl, de la explosión del reactor 2, creo, de la planta nuclear Vladimir Lenin de la ciudad de Pripyat, cercana a Chernobyl, y que lo hizo para que su imagen, para que el régimen soviético, que por aquel entonces ya estaba bastante deteriorado, no nos olvidemos de que la Unión Soviética se disolvió, implosionó en 1991, pocos años después del accidente de Chernobyl. Bueno, la cuestión es que el poder político ocultó la verdad, y no solamente se la ocultó a sus ciudadanos, sino que se la ocultó al mundo para evitar, por así decirlo, que la imagen del régimen soviético, del poder político, sufriera un deterioro, con lo cual vemos que pusieron en riesgo la vida de miles, de cientos de miles, de millones de personas para que su imagen no sufriera un deterioro que finalmente lo iba a sufrir igual, y por eso en parte la Unión Soviética dejó de existir en 1991. Así que bueno, me parece una serie muy interesante para reflexionar sobre las relaciones entre los individuos entre sí y respecto del poder político, y para entender los mecanismos del poder, ¿no? Una de las peores personas que habitó nuestro planeta, el planeta Tierra, se llamó Joseph Stalin, y fue el fundador, junto con Lenin, el fundador no, fue el primer presidente, por así decirlo, de la Unión Soviética. Lo fue desde 1922 hasta 1953, creo. Ya se los confirmo. Esperen un segundo porque me parece importante que sepan este dato. Tan. Sí, 1922 hasta 1953, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, estábamos en Stalin, que fue el fundador fue el primer presidente de por así decirlo, de la Unión Soviética, ¿no? Bueno, Joseph Stalin, que fue una de las peores personas que habitó el planeta Tierra, mató 25 millones de personas en nombre de ese Estado que ustedes pueden ver
en la serie. O sea, el Estado soviético fue fundado por Vladimir Lenin en 1917 con la Revolución de Octubre, y luego su primer presidente, que en verdad fue secretario general del Comité del Partido Comunista de la Unión Soviética, fue Joseph Stalin. Lo interesante es que esto fue real, chicos y chicas. Ese Estado que ustedes vieron ahí fue real, y antes del desastre de Chernóbil produjo 25 millones de muertos en nombre de un ideal, en nombre de una revolución que supuestamente iba a traer la paz mundial y demás. Y así como se produjo esa masacre y ese desastre en la Unión Soviética, se produjeron desastres similares también en el mundo capitalista. Por eso estamos estudiando las relaciones entre el individuo, entre Carlos, Eugenio, María, Natalia, y el poder político, que en definitiva el poder político, chicas y chicos, son personas. En definitiva, y para eso sirve nuestra materia, es un problema ético. Nuestra materia, el eje de nuestra materia es cómo nos vinculamos con los demás, y sobre todo la dimensión ética de nuestra relación con los demás. Porque en definitiva Joseph Stalin no era un dictador, era una persona que tomaba decisiones respecto de la vida de otras personas. Del mismo modo que Gorbachev, que era el presidente, por así decirlo, por entonces de la Unión Soviética, tomaba decisiones respecto de la vida de las personas que sabía que las mandaba a morir para solucionar el problema que se había generado en Chernóbil. Esto es lo interesante. Esas personas, de un lado o del otro, podemos ser el día de mañana cualquiera de nosotros, y es importante que sepamos que toda relación política es una relación ética, que toda relación que implique un otro debe estar mediado por la ética, y cada uno tendrá una postura ética diferente. La que yo les traigo es más o menos la ética más popular, o más que popular, más compartida hoy en día, en la medida en la que hay que respetar la vida del prójimo a rajatabla, que la vida humana es sagrada, cualquiera que sea, la propia, la ajena, pero que la vida humana es sagrada. Ese es el corazón de nuestra materia, y por eso les mandé ver esta serie que, más allá de ser una maravilla artística y una maravilla estética, reflexiona sobre eso, sobre el valor de la vida humana. Así que bueno, estos van a ser los ejes sobre los cuales van a girar de algún modo las preguntas de la evaluación, que ya les estoy por subir. Respecto de la evaluación, va a ser un cuestionario, como vienen siendo nuestras evaluaciones, con la particularidad de que van a tener que investigar algunas cuestiones, con lo cual les voy a habilitar un plazo muy largo de más o menos 5 horas para que puedan resolver el cuestionario, pero van a tener que investigar. Les recomiendo que cuando comiencen a hacer la evaluación se pongan en contacto con sus compañeros y puedan de algún modo resolver juntos los cuestionarios. Van a tener que investigar. Obviamente no pido que se copien, pido que trabajen juntos en el buen sentido, ayudándose, colaborando, porque va a ser un cuestionario difícil, va a ser el último cuestionario de este cuasi cuatrimestre que tuvimos, casi trimestre que tuvimos, con lo cual les pido que se tomen su tiempo. Va a ser difícil, van a tener que investigar, van a hacer muchas preguntas sobre las clases anteriores y sobre Chernóbil, por supuesto. Así que bueno, un placer haberlos acompañado de esta forma en este primer trimestre muy extraño por la cuarentena y por el COVID. Espero que les haya gustado la serie y bueno, nos estamos viendo la semana que viene ya para empezar con nuevos contenidos y nuevas cuestiones de esta aventura que nos propone la materia. Así que les mando un saludo, buen fin de semana, y en unas horas ya tienen el cuestionario disponible para que empiecen a resolverlo. Que por cierto, la fecha límite de resolución va a ser antes del 29, porque la dirección de la escuela nos pidió a los profes que presentemos las notas estimativas antes del 29 de junio. Me hubiese gustado darles más tiempo, pero no puedo, con lo cual la resolución del cuestionario va a tener que ser antes del 29 de junio. Vamos a poner como fecha límite el 27. O un poco antes quizás, así me da tiempo a mí para redondear las notas. Así que bueno, les mando un saludo y espero que estén bien. Abrazo para todas y todos.